Buen día, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo andan, gente querida? Espero que anden muy bien y que sigan estudiando mucho. Bueno, vamos a retomar lo que venimos viendo, ¿no es cierto? En la clase anterior terminamos con lo que es estadio sensorio-motor, ¿sí? ¿Qué habíamos hecho? Habíamos hecho una división en fases. A ver, esperen. Hicimos esta división en fases, ¿no es cierto? Vimos que el estadio sensorio-motor comprende 3 fases diferentes. La primera dura más o menos hasta los 2 meses de vida aproximadamente. La segunda de los 2 meses de vida a los 8 más o menos. Y la tercera de los 8 meses hasta los 2 años aproximadamente. ¿Sí? Bien. Ok, entonces, esto es lo que ya tenemos cubierto. Nos queda, bueno, todo este largo camino por delante, ¿no es cierto? Así que hoy empezamos con esto que está acá. Pero, ojo con lo que viene ahora. ¿Por qué? Porque con el correr de los años yo fui desarrollando como una manera, fui encontrando la manera que para mí es más conveniente de explicar este estadio y este. ¿Y cuál es esa manera? Explicarlos en conjunto. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué? Las clases anteriores fueron sobre estadio sensorio-motor. Bien, no es que ahora yo voy a dar clases sobre estadio preoperatorio, voy a cerrar preoperatorio y luego voy a pasar a este. Sino que lo que voy a explicar es, voy a explicar uno y el otro yendo y viniendo, comparándolos. A mi entender, es lo más claro y lo más pedagógico para hacer. De modo que esta clase y las que vienen son clases sobre estadio preoperatorio y operatorio concreto, las dos cosas. Entonces, si miramos este dibujo, que recordemos es el dibujo de los estadios, es el esquema de los estadios del desarrollo en su totalidad, veíamos que el sensorio motor termina alrededor de los 2 años. ¿Por qué? Porque alrededor de los 2 años el sujeto adquiere el lenguaje. Recuerden que, ¿por qué se llamaba este estadio? ¿Por qué se llamaba sensorio motor? Lo de sensorio viene a cuento de los sentidos. Y lo de motor viene a cuento de los movimientos. Entonces el estadio se llama sensorio motor porque es un estadio en el cual el chico se conecta con el mundo que lo rodea a partir de sus percepciones, ¿sí? Y sus movimientos. No sé, eso quizá recién viene a querer decir como sus percepciones, oído, vista, tacto, y sus movimientos, ¿sí? Y ahí hice así. Bueno, gesticulo como puedo, sepan disculparme. No puedo desplegar el histrionismo habitual que siempre me caracteriza porque no tengo el aula y el pizarrón grande y todo eso. Así que hago lo que puedo. Hago un histrionismito chiquitito frente a esta cámara, en esta mesa, en mi casa. Entonces, este estadio se llama así porque el chico se conecta con el entorno. En este estadio el chico se conecta con el entorno a través de sus percepciones y sus movimientos. ¿Por qué? Porque no tiene otra manera de conectarse con el entorno. No la tiene. A partir de los 2 años sí la va a tener. ¿Y cuál es esa nueva manera de conectarse con el entorno? El lenguaje. El lenguaje. Entonces eso cambia radicalmente todo. Cuando el chico adquiere el lenguaje, ya no estamos hablando más de un chico sensorio-motor, ¿sí? Sino un chico que está ya de este otro lado de las cosas. De acá. Ok. Habíamos aclarado también que cuando hablamos de lenguaje en Piaget, hablamos de la lengua. ¿A qué me refiero con la lengua? Al uso de un idioma para comunicarse con otras personas. ¿Sí? La lengua ya sea hablada o escrita. Más vale que escrita, un chico de 2 años no. Pero ¿qué quiero decir con esto? Algo que yo ya aclaré, que es que el concepto de lenguaje en Piaget no tiene el significado amplio que suele tener en otros autores. En Piaget más bien significa la lengua. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, hey, pero el chico, qué sé yo, cuando tiene 5 meses y llora para llamar a los padres, ¿no es lenguaje eso? ¿No está comunicándose? Sí, en un sentido muy amplio sí. En un sentido muy amplio sí. Pero ese sentido amplio de
de la palabra lenguaje no es el sentido que le da Piaget. Para Piaget el lenguaje es esto que estoy haciendo ahora. ¿No es cierto? Con ustedes. Bueno, bien, ok. Entonces estamos ahora con un chico que ya puede usar el lenguaje. Puede usar el lenguaje para comunicarse. ¿Qué es lo que el lenguaje hace posible? El lenguaje hace posible algo fabuloso, extraordinario, que forma parte de nuestra vida cotidiana y tan cotidiano es que no nos detenemos a reflexionar ni un momento sobre lo fabuloso que es. El lenguaje nos permite tener representaciones mentales. Representaciones mentales. Bueno, ¿qué quiere decir esto de representaciones mentales? Es como medio difícil, o sea, es muy simple, pero definirlo conceptualmente es un poco difícil. Igualmente vamos a intentarlo. Una representación mental es la evocación. La representación, diría yo, pero ya no estoy definiendo nada, porque la palabra representación es justamente lo que estoy tratando de definir, ¿no? Es la evocación en la mente, ¿sí?, de algo que uno ya conoce, a partir de un símbolo. A partir de un símbolo. Entonces las palabras son símbolos. A ver, ¿qué quiere decir? La definición conceptual es esa que yo dije, ¿sí? Una representación mental es la evocación en la mente de algo ya conocido, evocación que ocurre a partir de un símbolo. Si quieren eso lo anotan, aunque todavía no se entienda bien. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto de las representaciones mentales? Vamos a ver un ejemplo. Yo les voy a escribir en la página un símbolo. Qué sé yo. Acá hay un símbolo. Ustedes se pueden representar mentalmente, o sea, pueden evocar en su mente algo a partir de este símbolo que les anoté. Sí, entonces si ustedes se imaginan ese gran felino con la melena y qué sé yo, entonces eso que están teniendo en este momento es una representación mental. ¿Ustedes ya conocen eso? Sí, claro, necesitan conocerlo para poder evocarlo. Ven que evocaron en sus mentes, evocaron ¿qué quiere decir? Digamos, hicieron aparecer en sus mentes, en su imaginación, algo que ustedes ya conocen. ¿Y qué fue lo que disparó esa evocación? O sea, esa evocación partió de qué, arrancó de qué, de este símbolo que yo anoté acá. Porque si yo anotaba otro símbolo, y anotaba, qué sé yo, este otro símbolo, la representación mental que aparecía es otra. Ahora seguramente está apareciendo otra representación mental en sus mentes. O están evocando otra cosa. Entonces, el punto es, ven que volvemos, una representación mental es el acto de evocar en la imaginación algo que uno ya conoce, algo ya conocido, a partir de un símbolo. En este caso el símbolo son estas letras que escribí acá. En este caso el símbolo es otro, ¿sí? Pero las letras y las palabras son símbolos. Otro símbolo para evocar esto mismo es, bueno, hipopótamo es medio complicado, vamos acá. Otro símbolo es lion. Entonces, si saben en inglés, lion en inglés es león. Ven como puede haber más de un símbolo para evocar una misma cosa. ¿Está bien? Entonces, pero en cualquiera de los casos, si ustedes cuando escuchan eso o lo leen, ven que el lenguaje puede tener soporte escrito o bien soporte oral. Si al leerlo o escucharlo ustedes evocan en su mente eso, entonces están teniendo representaciones mentales. Y como pueden ver, ¿por qué yo pude referirme a ciertas representaciones mentales que yo tengo, que son la representación mental de un león y la representación mental de un hipopótamo, ¿no? Entonces yo quiero hablarles de eso. En mi mente hay muchas representaciones mentales, un montón.
de las muchas que tengo, una es la representación mental de un león, porque me puedo imaginar ese león, porque he visto leones, y de un hipopótamo también. Entonces, si yo quiero evocar en sus mentes esas mismas representaciones mentales que yo tengo acá, ¿qué tengo que hacer? Usar el lenguaje. Entonces, por eso el lenguaje cambia tanto la vida del chico, nos cambia tanto la vida. Nosotros no nos acordamos porque ya pasó mucho tiempo desde nuestros 2 años. Pero es así. Entonces, la nueva capacidad que tiene el chico a partir de los 2 años, esta capacidad que aparte le fascina, le resulta algo tan increíble que lo usa todo el tiempo, es la capacidad de evocar con el lenguaje experiencias, cosas que vio, cosas que escuchó, cosas que vivió, y comunicártelas, para que vos las evoques también, para que vos te las imagines en tu mente. ¿Te las imagines qué quiere decir? Quiere decir que cuando, acá la palabra imagines quiere decir, nada, si yo te digo simple, si yo digo, ayer me tomé un helado de limón que estaba riquísimo, cubierto de chocolate. Bueno, ahí yo estoy queriendo que vos en tu mente representes el helado de limón que yo me tomé ayer. A esto me refiero. Estoy hablando simplemente de esto, que para nosotros es cotidiano, pero para el chico que tiene 2 años es algo nuevo y es algo fabuloso e increíble. Se da cuenta de que puede, usando estos símbolos, este bla 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 bla, ¿sí? Referirse a cosas que vivió, y no solo referirse a cosas que vivió, sino lograr que el otro evoque en su mente esas imágenes. Que si al otro le dice helado de limón, si yo te digo a vos helado de limón, vos te estás imaginando en tu mente helado de limón. Entonces entendés de qué te estoy hablando y te puedo transmitir la experiencia que yo tuve. Entonces esta capacidad de relatar experiencias, transmitir cosas que uno vio, escuchó, etc., es la nueva capacidad que tiene el chico a esta edad. Y vuelvo a decir, le fascina, le encanta. Quien haya tenido contacto con chicos de esta edad, que son los chicos que están por empezar el jardín de infantes o ya lo acaban de empezar, son chicos que hablan todo el tiempo, no paran de hablar, te cuentan todo, te relatan todo. Si fueron, qué sé yo, ¿me entendés? Si vieron, no sé, te pueden relatar algo trascendente, que puede ser cumpleaños de una persona, como te pueden relatar que vieron una hormiga que se trepó a una rama y después la perdió de vista. Y viene y te lo cuenta. Si ve un caracol, viene y te cuenta que vio el caracol. Te relata todo, te relata todo. ¿Por qué? Porque está como estrenando, por así decirlo, esta nueva capacidad. ¿Sí? Entonces, al hablarte, está evocando él o ella en su mente todas esas cosas vividas y quiere que vos las evoques en tu mente, que vos te figures en tu mente, ¿sí? Que vos figuras, representes, que vos puedas recrear en tu mente todo lo que te está refiriendo, todo lo que te está contando, ¿no? Bueno, entonces esta es la gran novedad, la capacidad de tener representaciones mentales. Recuerden que igual esto no ocurre de la noche a la mañana. Quizás en el relato que yo les acabo de dar podía dar la impresión de que esto ocurre de golpe, ¿sí? De la noche a la mañana. No ocurre de la noche a la mañana. Se va dando de manera gradual, ¿sí? Es algo que se llama función simbólica o función semiótica, y el desarrollo igualmente es gradual. No sé, quizás en otro video algún día se los explico. Por ahora no vamos a meternos en eso. Sobre todo porque Piaget lo explica en otra parte del libro, en una parte que no está en la bibliografía. Así que no vamos a ponernos a hablar de la función simbólica, pero bueno, sepamos que esta nueva capacidad tampoco es que se desarrolla de la noche a la mañana, ni que hay magia y de golpe aparece. ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Ahora que entendemos qué son las representaciones mentales, que es clave, esto es clave. Ahora que entendemos esto, vuelvo a decir, tenemos que pasar a lo siguiente. Ahora se pone un poquito más árida la cosa. A ver. En la teoría
piagetiana, o sea, en la psicología genética, vamos a hablar de que hay dos tipos de representaciones mentales. ¿Sí? Miren lo que nota acá abajo. Dos tipos de representaciones mentales. Esos dos tipos de representaciones mentales son las intuiciones y las operaciones mentales. Las operaciones mentales a veces son llamadas simplemente operaciones y ya, operaciones a secas. Se las puede llamar operaciones u operaciones mentales, como ustedes prefieran. Bien, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia entre estas dos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las intuiciones y las operaciones mentales? A ver. Creo que tengo plastilina en mi casa. A ver, la voy a buscar, esperen. Bien, acá está. Tengo plastilina, perfecto. Me viene más que bien. Bueno, miremos lo siguiente, a ver. A ver. Abrimos la plastilina. Ok. ¿Sí? Vamos a darle forma de pelota. Vieron que la plastilina antes tenía, hasta recién, ahora ya no, tenía como una forma así, como de tabla, como rectangular, achatada, una cosa así. Bueno, ok. Y ahora le hemos cambiado la forma. Pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Ahora que la plastilina ya no tiene la forma de antes y tiene forma de pelota. ¿Tengo la misma cantidad de plastilina que antes? ¿Tengo más plastilina que antes o tengo menos plastilina que antes? Esperen, no me contesten todavía. ¿Qué pasa si yo hago esto? A ver. De pelota la convierto en esto otro. La convierto en esta especie de disco. ¿Sí? Bien, pregunta. Ahora que lo convertí en disco, ¿hay más plastilina que cuando tenía forma de pelota? ¿Hay menos plastilina que cuando tenía forma de pelota? ¿O hay más plastilina que cuando tenía forma de pelota? Bien, yo sé que esto les puede parecer como tonto y obvio. No es tan tonto y obvio para el chico preoperatorio. A ver. La respuesta obvia es que tengo la misma cantidad de plastilina que antes. ¿Y por qué saben ustedes que tengo la misma cantidad de plastilina que antes? Por muchas razones. Hay diferentes respuestas que me pueden dar. ¿Sí? Pero ante todo, ustedes saben que la cantidad de plastilina que tengo acá es la... Insisto, hay varias respuestas y esto después lo vamos a ver. ¿Sí? Pero vamos a lo que sería la respuesta principal, la fundamental. La fundamental es que yo a esta plastilina le puedo volver a dar la forma que tenía antes. ¿Le puedo volver a dar la forma que tenía antes? Sí, claro. Claro. Ustedes necesitan, digamos, hacer la prueba de agarrar la plastilina y ver si le pueden volver a dar forma de pelota como para quedarse seguros de que se le puede dar la forma que tenía antes, o ya saben que se le puede dar la forma que tenía antes sin necesidad de hacer la prueba. Si ustedes lo saben sin necesidad de hacer la prueba, entonces lo que están haciendo es una operación mental. Una operación mental. Bueno, sí se podía. ¡Tarán! A ver, aquí quiero llegar con esto. Aquí quiero llegar con esto. Me quedo todo pegoteado. Quiero llegar a lo siguiente. Vamos a hablar, yo les dije que las representaciones mentales se dividen en intuiciones y en operaciones. Vamos a hablar de las operaciones.
operaciones mentales. Las operaciones mentales son un tipo de representación mental y las intuiciones son otro tipo de representación mental. Una y otra son representaciones mentales, son la evocación en la mente de algo que uno ya vivió, pudo ver, captar con los sentidos. ¿Ok? Bien. Pero entonces, siendo ambas, las operaciones y las intuiciones, representaciones mentales, ¿cuál es entonces la diferencia entre una y otra? Entre las operaciones y las intuiciones. Ok. Vamos al grano. Las operaciones mentales son representaciones mentales reversibles. Reversibles. ¿Qué quiere decir esto de reversibles? A ver. Arrancamos de vuelta con el experimento. Tenemos la plastilina con forma de pelotita. ¿Ok? Ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo con la plastilina. Lo están viendo en este momento, ¿sí? Lo están captando con sus sentidos. La convertí en un disco de nuevo. Todo lo que yo hice recién lo pudieron captar con sus sentidos. Lo vieron. Ok. Yo ahora tapo la plastilina. ¿Ustedes pueden evocar en su mente lo que yo hice recién con la plastilina? ¿Pueden tener la representación mental de eso? Obviamente sí. A partir de los 2 años ya pueden tener representaciones mentales. Pero, eso que captaron con los sentidos, ¿lo pueden revertir? ¿Y qué quiere decir acá revertir? ¿Pueden ustedes con su mente seguir el camino inverso de lo que sus sentidos captaron? A ver si me siguen con esto. Cuando, uno ve algo y le queda de lo que ve una representación mental. Imaginen que esta es la línea del tiempo, ¿sí? Para acá va el tiempo, o sea, el tiempo avanza, obviamente. Bien, esta es la plastilina con forma de pelota y acá con forma de disco. No sé, lo dibujé como pude. Esta es la pelota y la forma de disco. A medida que transcurrió el tiempo se produjo esta transformación. Esto es lo que vieron. Y esta es la representación mental que quedó en ustedes. Bárbaro. Ahora, ¿ustedes pueden mentalmente revertir esto? ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden en sus mentes, hacer el camino inverso de lo que vieron sus sentidos. ¿Y qué quiere decir hacer el camino inverso de lo que vieron sus sentidos? ¿Ustedes pueden con sus mentes hacer esto? Lo que dibujé acá abajo. Esto es revertir la representación mental que ustedes tuvieron. La representación mental que tienen es esta. Ustedes pueden revertirla, seguir el camino inverso de lo que sus sentidos vieron, poner como una especie de... como rebobinar sería, como algo así, ponerle, para usar una palabra medio chabacana, pero que quizá puede ilustrar la idea. Si ustedes pueden hacer esto, entonces la representación mental que tienen es una representación mental reversible. Reversible. Si ustedes pueden, si ustedes tienen, si tienen esto, bárbaro, tienen una representación mental. Pero esa representación mental, ¿es reversible? Si es reversible, entonces es una operación mental. ¿Sí? Entonces, las operaciones mentales son representaciones mentales reversibles. Reversibles. Entonces, ustedes lo que tienen, ustedes me vieron a mí convertir la pelota en disco, les quedó una representación mental de eso, y esa representación mental que les quedó es reversible. ¿Qué quiere decir? Que se le puede dar marcha atrás, se la puede revertir, pasarla como al revés, en sentido contrario a como se dio. Es una operación mental entonces, es una operación mental.
Y como ustedes pueden hacer eso, como ustedes pueden en sus mentes revertir lo que vieron sus sentidos, como ustedes pueden en sus mentes no solo reproducir lo que vieron, ustedes pueden en sus mentes no solo reproducir lo que vieron, sino imaginar el camino inverso a lo que vieron. Entonces ustedes me pueden decir con perfecta tranquilidad que a este disco yo lo puedo convertir nuevamente en pelota. ¿Por qué? Porque lo hacen ustedes mentalmente, lo están haciendo ustedes en sus mentes. Ustedes en sus mentes pueden hacer esto. Y como en sus mentes pueden hacer esto, ya me pueden decir, sí, Pablo, lo puedes convertir nuevamente en pelota. Y no necesitan hacer la prueba, no necesitan verificarlo, están seguros de que es así, porque en sus mentes ya pueden hacer esto. Entonces, en sus mentes ya sacan la conclusión de que se puede volver acá, a este estadio, a esta situación, perdón. ¿No es cierto? Bien, todo esto viene a cuento de qué? A cuento de que para el chico preoperatorio, que es este chico de 2 años, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7, esto no es así. Las representaciones mentales del chico preoperatorio no son reversibles. No son reversibles. ¿Cómo llamamos a las representaciones mentales irreversibles? Las llamamos intuiciones. Intuiciones. Entonces, mucha atención acá. Mucha atención acá. ¿Por qué? Porque el chico preoperatorio, si bien tiene representaciones mentales, sus representaciones mentales son irreversibles. Entonces, las representaciones mentales, las intuiciones son representaciones mentales irreversibles. Acá abajo, lo anoté. Bien. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo hago lo mismo que hice recién y al chico preoperatorio le muestro la pelotita de plastilina y la transformo y le doy esa forma de disco, él puede en su mente figurarse esto, reproducir lo que vieron sus sentidos. Le quedó una representación mental que él puede reproducir una y otra vez de lo que vio. La respuesta es sí, claro, sí. El chico sensoriomotor no puede hacer esto porque no tiene representaciones mentales, pero el chico preparatorio sí las tiene. Entonces esto lo puede hacer. Pero, ¿qué es lo que no puede hacer? Revertir esto. Entonces el chico preparatorio puede seguir en su mente el camino inverso de lo que sus sentidos vieron. ¿Esto lo puede hacer? Respuesta, no. No. Eso no lo puede hacer. Sus representaciones mentales son irreversibles. Irreversibles. Entonces, para el chico, si yo les muestro esto, ¿sí? Y a continuación hago esto, ustedes saben con toda seguridad que yo puedo volver a darle forma de pelota. ¿Por qué? Porque en sus mentes ustedes hacen esto. Esto. ¿Y el chico preparatorio lo puede hacer? No, no lo puede hacer. Y como no lo puede hacer, para el chico preparatorio no hay la más mínima certeza de que yo a esto le pueda dar forma de pelota. No es seguro para nada. En todo caso, él va a querer hacer la prueba, a ver si se podía. Yo le podía quizás dar la plastilina y él podría ver, experimentar y después de probar decirme, ah, sí, se podía. Pero ven que necesitó probarlo. ¿Y por qué necesitó probarlo? Porque no lo pudo hacer en su mente. Lo que trató de hacer fue esto y no pudo, porque no puede. Entonces, lo hizo en la vida real, no mentalmente. En la vida real es una manera de decir, lo hizo en la experiencia. Entonces, redondeando. La capacidad que aparece al llegar aproximadamente a los 2 años es la capacidad de tener representaciones mentales. Con las representaciones mentales uno puede reconstruir mentalmente lo que uno captó con sus sentidos. Esto el chico sensorio-motor no lo puede hacer. No lo puede hacer. A partir de los 2 años el chico sí lo puede hacer. ¿Sí? A partir del estadio preparatorio sí lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Gracias al lenguaje. ¿Sí? Con el lenguaje él aprende
a evocar mentalmente las cosas que vio. Pero estas representaciones mentales que tiene el chico, en principio son irreversibles. Son irreversibles. ¿Hasta cuándo? Aproximadamente hasta los 7 años. Entonces las representaciones mentales del chico preoperatorio son irreversibles. Irreversibles. Por eso son intuiciones. Se las llama intuiciones. Y por eso al estadio se lo llama estadio preoperatorio. ¿Por qué? Porque las representaciones mentales del chico en esta edad no son operatorias todavía, no son operaciones. Van a ser operaciones a partir de este estadio. Pero ven como cada nombre que pone Piaget tiene un sentido. Este estadio se llama preoperatorio porque todavía el chico no puede realizar operaciones mentales. Tiene intuiciones, pero no operaciones. Operaciones va a poder llevar a cabo recién acá. ¿Sí? Y acá viene otra diferencia que después veremos, que es que las operaciones mentales de este chico son concretas, no pueden ser abstractas. Y las de este chico sí, pueden ser abstractas o formales. Eso ya lo veremos después. Pero el punto es, este chico es intuitivo. El chico preoperatorio es intuitivo. ¿Y qué quiere decir que es intuitivo? Quiere decir que sus representaciones mentales son irreversibles, pero aparte, la palabra intuición tiene mucho que ver con lo que es ver. ¿Sí? Ojo, a ver, una aclaración acá. La palabra intuición en la teoría de Piaget no tiene el significado que tiene en la vida, en el lenguaje cotidiano. En general, el lenguaje cotidiano llamamos intuitiva a una persona que tiene como mucha facilidad para entender cosas a simple vista, ponele, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿qué sería una persona intuitiva? Una persona intuitiva en lenguaje cotidiano, En el lenguaje cotidiano, una persona intuitiva sería una persona, por ejemplo, que si estás medio triste o si andás con algún problema en la vida, cuando te ve ya te dice, uy, ¿qué te anda pasando? Ya está, me doy cuenta por tu cara de que tuviste problemas con, qué sé yo, tu pareja, suponete. Eso es una persona intuitiva, una persona que se da cuenta de las cosas a simple vista, sin que se las tengan que explicar. Bueno, ok. En la teoría de Piaget, eso no significa eso, intuitivo. Sí tiene el significado de la palabra intuición dentro de la teoría de Piaget, tiene que ver con la vista, pero no pasa por ahí, no pasa por eso que acabo de decir. Sino que pasa por ¿dónde? Pasa por el hecho de que cuando decimos que el chico preparatorio es intuitivo, lo que estamos queriendo decir es que las conclusiones que saca se basan muy fuertemente en lo que ve, pero no en lo que ve en el sentido de que tiene como un sexto sentido, ¿no? Como las personas intuitivas del ejemplo, que tienen como medio un sexto sentido y captan cosas de manera medio mágica. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que, por ejemplo, en el ejemplo que di recién, ¿sí? Yo tengo la pelotita, la aplasto, bárbaro. Imaginen que esto se lo pregunta un chico de, no sé, 4 años, 3 años. Y le pregunto al chico, ahora, ¿te parece que tengo más plastilina que antes, menos plastilina que antes, o la misma cantidad de plastilina que antes? Si el chico pudiese tener operaciones mentales, si pudiera hacer esto, ¿sí? Si pudiera hacer esto, me diría con toda seguridad, hay la misma cantidad. ¿Por qué? Porque él ya sabe que yo le puedo volver a dar la forma que tenía antes. Pero es un chico de 3 años, 4 años. Entonces es un chico preoperatorio, intuitivo. Entonces no puede revertir sus operaciones mentales. Sus representaciones mentales. Sus representaciones mentales no son reversibles. Entonces yo cuando le pregunto a ese chico que no tiene representaciones mentales reversibles, ¿vos qué pensás? Ahora yo tengo más plastilina que antes, menos plastilina que antes o la misma cantidad de plastilina que antes. Ese chico va a mirar la plastilina y me puede contestar algo como lo siguiente. Hay más. Y yo le pregunto por qué. Y me dice, porque ahora es más ancha, más redonda, algo así me puede contestar. Entonces, ven que él me dio una respuesta, pero su respuesta la fundamenta en lo que ve. La fundamenta en lo que ve. ¿Qué ve? Que está como muy ancha, vista así, ¿no? Que está como muy ancha.
Entonces, su respuesta la está fundamentando en lo que ve. ¿Por qué? Porque sus representaciones mentales no son reversibles. Otro chico, también preparatorio, me podría contestar, no, hay menos plastilina. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque está muy aplastada. Entonces también está fundamentando su respuesta en lo que ve. El fundamento de su respuesta es algo que ve. Entonces esto quiere decir que el chico es intuitivo. ¿Sí? Quiere decir un conjunto de cosas. Quiere decir, la palabra intuición en la teoría de Piaget quiere decir que las representaciones mentales son irreversibles y que al ser irreversibles el chico fundamenta todas sus conclusiones en lo que la vista le dice, ¿sí? En lo que puede captar por la vista. Y más vale que, bueno, obviamente se equivoca, ¿no? Al fundamentarlo por la vista, porque justamente no hay menos plastilina porque está aplastada, ni hay más plastilina porque esté como más ancha. Bueno, bien, para cerrar esta primera parte, esta primera cuestión, esta clase que es como la introducción a estadio preparatorio y operatorio concreto, vamos a agregar algo que dice Piaget por ahí, para que si lo ven en el texto no se preocupen mucho. Piaget, cuando habla de las operaciones mentales, dice que son representaciones mentales reversibles y móviles. Viene a querer decir algo parecido a que son reversibles. No se maten mucho tratando de entender qué significa eso de móviles. Es como una manera de ampliar el significado de la palabra reversibles. Ya está, nomás eso. Y cuando dice irreversibles, cuando dice que las intuiciones son representaciones mentales irreversibles, a veces agrega irreversibles y rígidas. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre las representaciones mentales, entre las operaciones y las intuiciones? Que las operaciones son representaciones mentales reversibles y móviles, y las intuiciones son representaciones mentales irreversibles y rígidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el chico de esta edad y el chico de esta edad? Bueno, hay un montón, pero acá ya estamos viendo una que es muy importante. El chico de esta edad, el chico de esta edad puede recrear mentalmente, evocar mentalmente lo que sus sentidos captaron. A eso se lo llama representación mental. Cosa que este chico no puede hacer. ¿Ven? Ahí tienen la diferencia entre este chico y este chico. Este chico puede representar, evocar mentalmente lo que sus sentidos captaron. Este chico no puede. Este chico sí. Ahora, este chico puede revertir esas representaciones mentales que tiene. No puede. Este chico sí puede. Y después faltaba la diferencia entre este y este. Bueno, ya lo veremos. ¿Está? Pero este chico el operativo concreto, puede revertir lo que vio mentalmente. Lo que vio, o sea, retiene la representación mental de lo que vio, pero esa representación mental la puede manipular. Puede manipular sus representaciones mentales. Las puede manipular. Este chico no las puede manipular. Están fijas sus representaciones mentales. Y como están fijas, no puede anticipar que este disco puede volver a ser la pelota que era antes. No puede manipular. Le quedó la imagen de lo que vio, le quedó la representación mental, pero no la puede manipular. Este chico sí, puede manipular sus representaciones mentales. Bueno, por hoy estamos. Nos vemos la próxima.